Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar la cuarta unidad de la clase, la última unidad, ¿verdad? Eh, Vamos a ver en esta unidad el capítulo 9, el 10 y el 11. El día de hoy vamos a comenzar pues viendo la teoría, como siempre, la teoría del capítulo 9, que es acerca de rotación de cuerpos rígidos. Los objetivos de aprendizaje en este capítulo es describir la rotación de un cuerpo rígido en términos de las coordenadas, la velocidad y la aceleración angulares. Analizar la rotación de un cuerpo rígido cuando la aceleración es constante. Relacionar la rotación de un cuerpo rígido con la velocidad, la aceleración lineales de un punto en el cuerpo. El significado del momento de inercia de un cuerpo en torno a un eje de rotación y cómo se relaciona con la energía cinética de rotación. Cómo calcular el momento de inercia de varios cuerpos. Bueno, entonces vamos a ver rotación de cuerpos rígidos, ¿verdad? Por ejemplo, la rotación de un cuerpo rígido, pues es un cuerpo que está rotando, en este caso, rotando sobre un eje. Como por ejemplo aquí tenemos unas turbinas, ¿verdad? Unas turbinas, aquí tenemos unas hélices y las hélices pues están girando con respecto a un eje central, ¿verdad? A un eje central. Ahora lo que nosotros vamos a describir en este capítulo es la velocidad angular que tienen las hélices, la aceleración angular que tienen las hélices y vamos a describir también cuál es la relación entre parámetros angulares y parámetros lineales. ¿Cómo se relaciona la velocidad angular con la velocidad lineal? ¿Cómo se relaciona la aceleración angular con la aceleración lineal? Entonces, aquí dice que tienen como los movimientos de un disco compacto, una rueda de la fortuna, una sierra circular y un ventilador de techo. Pues ninguno de estos objetos podemos representarlos adecuadamente eh, como un punto en movimiento. Todo implica que un cuerpo gira alrededor de un eje que está fijo en algún marco de referencia, ¿verdad? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, vamos a tomar un punto específico y vamos a analizar ese punto, cuál velocidad tiene ese punto, cuál aceleración tiene ese punto. Entonces, un cuerpo que gira, ¿verdad? Puede estar sujeto a mucha fuerza. Por ejemplo, una galaxia que gira, por ejemplo, una estrella que gira sobre sí misma, una nebulosa que se está formando, por ejemplo, o un planeta que se está formando, por ejemplo, también existen muchas fuerzas que son muy complicadas de modelar físicamente. Entonces, por los momentos, únicamente vamos a tratar con objetos que no se deforman. Vamos a suponer que estos objetos tienen la misma forma y tamaño siempre, que son inmutables. Y a estos tipos de objetos le vamos a llamar un cuerpo rígido. Entonces vamos a describir parámetros como velocidad, aceleración, posición en estos cuerpos rígidos. Por ejemplo, de un cuerpo rígido, ¿verdad? Es pues la aguja de un velocímetro, ¿verdad? En un carro. La aguja de un velocímetro pues está atada a un eje aquí, en un extremo, y la aguja pues está girando, ¿verdad? Ya sea en el sentido horario o antihorario, depende, ¿verdad? Si se está acelerando o frenando. Entonces, yo podría analizar pues la velocidad en un punto de esta aguja. Y lo podría hacer de dos diferentes maneras. Yo podría tomar, digamos, supongamos, el vector
de un punto específico, solo que voy a tener una complicación debido a que si yo tomo las coordenadas X y Y de este punto, pues van a estar constantemente cambiando las posiciones X y Y con respecto a esta aguja se mueva. Entonces, esa, esa forma de modelarlo no es tan conveniente. Para modelar más bien la posición de un punto en un cuerpo rígido, vamos a utilizar eh, el ángulo teta, que el ángulo teta prácticamente me va a decir a cuántos grados está pues un punto que nosotros tomemos de ese cuerpo rígido, a cuántos grados está en un determinado tiempo. Entonces, ese ángulo, dice aquí, el ángulo teta que está en línea forma con el eje X describe la posición rotacional del cuerpo. Usaremos solo esta cantidad como coordenada de rotación. Como les decía, este ángulo teta nos va a describir qué tanto pues ha rotado, qué tanto se ha movido ese punto con respecto, en este caso, con respecto a mi eje X. Entonces vamos a utilizar ese punto, ese parámetro para describir la rotación. Entonces, este ángulo teta también, algo muy importante, es que no lo vamos a medir en grados, sino que lo vamos a medir en radianes. En radianes. Para esto necesitamos pues la definición de un radián. Pues un radián es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. Para verlo mejor lo tenemos aquí en una figura. Pues un radián prácticamente es el ángulo de tal manera, es este ángulo, de tal manera que esta longitud de arco mida exactamente la misma longitud del radio. Entonces prácticamente eso es un radián. Y nosotros sabemos que un segmento de círculo, yo lo puedo expresar como el radio multiplicado por el ángulo, de esta manera, ¿verdad? Y sabemos que un segmento de círculo aquí prácticamente es una distancia, ¿verdad? Y el radio pues también es una distancia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este ángulo teta no debe tener unidades porque ya tenemos S en unidades de distancia y R en unidades de distancia. Por lo tanto, el ángulo teta no debería de tener unidades. Las unidades que normalmente le vamos a dar, que prácticamente podemos decir que este ángulo lo vamos a tomar en radianes, que radianes prácticamente no es un tipo de unidades, sino que solo es por decir que no estamos utilizando grados. Entonces, yo sé también que una circunferencia de un círculo, la longitud de arco, es 2pi veces el radio, o sea, el perímetro, ¿verdad? Que tiene el perímetro que tiene pues la circunferencia de un círculo. Entonces, yo también podría hacer la conversión, ¿verdad? Que un radián es 360 grados sobre 2pi, Y esta conversión, pues muchas veces la hemos utilizado, ¿verdad? Cuando nosotros queremos convertir radianes a grados o grados a radianes también, ¿verdad? Entonces vamos a ver que un radián, la conversión es prácticamente 57.3 grados. Esto es el ángulo que hay aquí ya convertido en grados. Entonces vamos a definir ahora la velocidad angular. Vamos a notar durante vayamos avanzando que las ecuaciones eh, que vamos a ir deduciendo en este capítulo prácticamente son
exactamente las mismas que dedujimos en el capítulo 2, que era prácticamente para un movimiento lineal. Vamos a ver que para un movimiento angular prácticamente son las mismas ecuaciones, solo que lo único que va a cambiar van a ser nuestras variables. Por ejemplo, aquí tenemos para describir el movimiento de rotación de un cuerpo rígido en términos de la razón de cambio de θ, de forma análoga como escribimos el movimiento rectilíneo en el capítulo 2. Esto es lo que les decía. Entonces, para definir la velocidad angular media, la vamos a denotar como omega med en z. Ya vamos a ver qué significa esta z que está por aquí. Entonces, una velocidad angular media prácticamente es un delta teta, o sea, un diferencial en el desplazamiento. Vamos a ver si tengo acá tengo una imagen. O sea, tengo teta 1, luego la aguja se movió para teta 2. Entonces, teta 2 menos teta 1 me va a dar un delta teta, ¿verdad? Igual aquí, en este punto estaba en un tiempo 1 y en este punto estaba un tiempo 2. Entonces, el cambio de teta entre el cambio del tiempo, pues prácticamente me va a dar la velocidad angular media. La velocidad angular media, como lo tengo ahí, ¿verdad? Entonces, como les decía, el subíndice Z indica que el cuerpo de la figura, o sea, de esta figura, está girando en torno al eje Z, que es perpendicular al plano del diagrama. Entonces, esta Z, este subíndice que ven acá, lo que me está diciendo prácticamente que el cuerpo en rotación, está girando en torno al eje Z. Está girando en torno al eje Z. Bueno, ahora para definir la velocidad angular instantánea, pues como lo vimos en el capítulo 2 también, prácticamente es sacarle el límite a la velocidad angular media. Si yo saco el límite a la velocidad angular media, que es esta parte de acá, entonces voy a tener una derivada. Entonces la velocidad angular instantánea prácticamente es la derivada de θ con respecto al tiempo. Si se fijan, es análoga a la velocidad instantánea lineal, ¿verdad? Yo tenía que la velocidad instantánea lineal era la velocidad con respecto a era la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y este parámetro θ, pues también, de cierto modo, pues me indica una posición, ¿verdad? Entonces también me indica una posición. Acá en este dibujo nosotros podemos ver también que pues la velocidad angular puede ser positiva o negativa y todo depende, ¿verdad? Del sentido en el que esté rotando pues un objeto. Si estás rotando en este sentido, va a ser prácticamente en el sentido de las agujas del reloj, no, antihorario sería en este caso. Si gira antihorario, entonces la velocidad angular va a ser positiva y si gira de forma horaria, la velocidad media pues angular va a ser negativa. Bueno, ahora diferentes puntos de un cuerpo rígido en rotación recorren diferentes distancias en un tiempo dado, ¿verdad? Esto lo podemos ver acá. Si yo tengo un punto, por ejemplo, aquí en la orilla de esta llanta, la distancia que recorre desde aquí, por ejemplo, desde acá hasta aquí, no es igual a la distancia que recorre una partícula de este punto a este punto que está aquí, ¿verdad? A ese punto que está aquí. Pero, eh, como el cuerpo es rígido, todos los puntos giran el mismo ángulo en el mismo tiempo. Como les decía, las partículas
si yo tengo una partícula aquí, se va a desplazar más que si yo tengo una partícula acá. Pero el ángulo que se desplaza una partícula, ya sea aquí, aquí o más arriba, el ángulo que se desplaza la partícula, pues prácticamente es el mismo, ¿verdad? Porque es un cuerpo rígido. Y entonces el ángulo prácticamente va a ser el mismo. Por lo tanto, en cualquier instante, todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular. Esto vamos a ver con las ecuaciones también cuál es la relación con la velocidad lineal. Vamos a ver que con las ecuaciones que cualquier punto de un cuerpo rígido tiene la misma velocidad angular, pero no la misma velocidad lineal. Vamos a ver con ecuaciones que a medida que un punto se aleja del centro, este va a tener una velocidad lineal mayor. Va a tener, entonces, si el ángulo θ está en radianes, la unidad de la velocidad angular es el radián por segundo. A veces también nosotros podemos manifestar una velocidad angular como revoluciones por minuto. Y aquí tenemos las conversiones necesarias, ¿verdad? Si en algún caso se nos presenta eso. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo en el cual se aplican las fórmulas que vimos anteriormente. Eso lo pueden revisar con detenimiento ustedes. También podemos ver la velocidad angular como un vector. Si se acuerdan, si se acuerdan del producto escalar, ¿verdad? Yo puedo expresar prácticamente la velocidad angular y puedo deducir cuál es el signo de la velocidad angular dependiendo de cómo esté girando un cuerpo. Si ven, si está girando en este sentido, la velocidad angular es positiva, y si está girando en este sentido, la velocidad angular es negativa. Pero la expresión de la velocidad angular como un vector lo vamos a ver en el capítulo siguiente. En este caso solo es para que vean que también con la mano yo puedo decir si la velocidad angular es positiva o negativa de un cuerpo. Entonces, yo también puedo tener una aceleración angular, ¿verdad? Así como tengo una velocidad angular, también puedo tener una aceleración angular. Si cambia la velocidad angular en un cuerpo rígido, se produce una aceleración angular. Y prácticamente la aceleración angular, pues yo la puedo definir igualmente como yo defino la aceleración lineal como un cambio en la velocidad angular entre un cambio en el tiempo. Entonces prácticamente la aceleración media va a ser igual a un delta omega, ¿verdad? Un delta de la velocidad angular entre un delta de tiempo. Pues casi similar, ¿verdad? A lo que definíamos con la aceleración lineal, ¿verdad? Y la aceleración angular instantánea prácticamente va a ser el límite de la aceleración media, y al final vamos a obtener pues una derivada, ¿verdad? Que la aceleración, si se fijan, también tiene un subíndice z, quiere decir que también la aceleración, igual que la velocidad, pues va a ir en torno a un eje en el eje Z, ¿verdad? Va a ser un plano, digamos acá yo tengo un plano XY, y supongamos que yo tengo una varilla aquí que se nos sale de la pantalla hacia aquí. Este va a ser nuestro eje Z, y la aceleración pues prácticamente va a ser en el plano XY, ¿verdad? Va a ser perpendicular al eje Z. Entonces la unidad usual de aceleración angular es el radián por segundo por segundo. Y también como nosotros
como nosotros lo hicimos en el capítulo 2, la aceleración yo también la puedo expresar como una doble derivada de la posición, en este caso la posición angular, con respecto al tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ¿verdad? Estamos utilizando prácticamente las mismas ecuaciones, las mismas definiciones para velocidad, aceleración lineal, solo que estamos cambiando la forma de verlo, o sea, estamos cambiando los parámetros, ¿verdad? Que es como decir la posición, la velocidad y la aceleración. Estamos utilizando ya parámetros angulares, ¿verdad? Cantidades angulares. Entonces, vamos a ver también que la aceleración angular también la puedo ver yo como un vector, la puedo ver como un vector. Igualmente, ¿verdad? Si la aceleración, si el objeto está acelerando en este sentido, la aceleración va a ser positiva. Ahora, si, si la aceleración está apuntando, digamos, el, hacia el lado opuesto, quiere decir que se va a frenar. Quiere decir que en este caso, ¿verdad? Vemos que este objeto rígido está prácticamente se está moviendo en la misma dirección, pero como la velocidad angular y tanto la aceleración están apuntando en el mismo hacia el mismo lado, quiere decir que este objeto rígido pues está acelerando, está acelerando. En el sentido contrario de acá, yo tengo que la velocidad angular, en este caso podría decir que es positiva, pero la aceleración acá podría decir que es negativa, tienen el signo contrario, entonces quiere decir que este cuerpo rígido se va frenando, ¿verdad? Prácticamente casi similar a lo que nosotros, o similar a lo que nosotros mirábamos en movimiento lineal. Entonces, bueno, la siguiente subsección es rotación con aceleración angular constante. Vamos a ver que las ecuaciones que se van a deducir en esta subsección, en esta sección, van a ser prácticamente las mismas que nosotros dedujimos para el movimiento rectilíneo uniforme. Solo que en este caso, pues ya no vamos a trabajar con velocidad lineal, sino que con velocidad angular. Ya no vamos a trabajar con aceleración lineal, sino que con aceleración angular. Y la posición ya no va a ser una posición lineal, sino que una posición angular, ¿verdad? Entonces, en el caso que tengamos una aceleración angular constante, en el caso que tengamos una aceleración angular constante, pues nosotros podemos definir, ¿verdad? Como ya lo habíamos hecho, la aceleración como un delta omega, o sea, la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial, el tiempo final y el tiempo inicial. En este caso, en el tiempo inicial 0, decimos que nuestro punto en el objeto tiene una velocidad angular, pues prácticamente no es 0, sino una velocidad angular sub 0. Entonces, si se fijan, esta ecuación es bien parecida a la ecuación que nosotros habíamos deducido para un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si la aceleración angular es constante, la velocidad angular cambia a una tasa uniforme. Así que su valor medio entre 0 y t es pues la media entre dos valores, o sea, entre el valor inicial y final. Yo también puedo expresar mi velocidad angular media como, como la velocidad inicial más la velocidad final entre dos, o sea, prácticamente sería un promedio de la velocidad, ¿verdad? Un promedio de la velocidad. Y también, esta es la definición con la que ya habíamos trabajado,
que prácticamente la velocidad angular media es un delta teta entre un delta t, en este caso un teta final y un teta inicial, ¿verdad? En un tiempo igual a 0. Entonces, igualando las ecuaciones, estas dos ecuaciones que tenemos y multiplicando el resultado por t, obtenemos esta expresión. Tenemos que nosotros podemos conocer la posición de un punto en el objeto rígido, conociendo la posición inicial, conociendo la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo pues en el que nosotros queremos conocer la posición del objeto, ¿verdad? Esta también pues es una ecuación bastante similar a la ecuación para el caso lineal. Entonces, para obtener una relación entre θ y t que no incluya a mi velocidad angular, sustituimos la ecuación 9.7, que es la que tenemos acá, la ecuación 9.7, en la ecuación 9.10, en esta ecuación que yo tengo aquí, ¿verdad? Voy a sustituir, pues prácticamente, esta parte de la ecuación por la velocidad angular aquí, ¿verdad? Por esta velocidad angular aquí. Entonces, al hacer eso y hacer unos despejes, pues me queda exactamente la misma ecuación con la que yo trabajaba para el movimiento rectilíneo uniforme, donde tengo que la posición de un punto en mi cuerpo rígido va a depender de la posición inicial más una velocidad inicial angular por el tiempo más un medio de la aceleración por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces prácticamente es la misma ecuación. Y también combinando las ecuaciones 9.7 y 9.11, también nosotros podemos llegar a la última ecuación que nosotros habíamos deducido para el caso lineal, ¿verdad? Donde tengo que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular por teta menos teta sub 0, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todas las ecuaciones que hemos visto prácticamente son las mismas que en el caso lineal, ¿verdad? Entonces, para eso, para comprobarlo, pues aquí tenemos una tablita donde nosotros podemos ver que prácticamente las ecuaciones son exactamente las mismas, solo que van a cambiar nuestros parámetros, ¿verdad? En vez de velocidad, tengo una velocidad angular, en vez de posición, tengo teta, y en vez de aceleración lineal, tengo aceleración angular. Pero es prácticamente las mismas ecuaciones. Entonces, por aquí hay un ejemplo también para utilizar las ecuaciones que hemos deducido anteriormente. Y también, como les dije, hay una relación entre cinemática lineal y la cinemática angular. Entonces, ¿cómo obtenemos la velocidad y aceleración lineal de un punto dado en un cuerpo rígido en rotación? Entonces, para hacer esto, pues debemos hacer un análisis para hacer este cálculo. Para esto vamos a ver este cuerpo rígido que tengo aquí en rotación. Nosotros sabemos que un segmento del círculo yo lo puedo expresar como el radio por teta, ¿verdad? Por teta. Entonces, yo puedo expresar un segmento de círculo como el R por teta. R por teta. Si yo derivo a ambos lados esta ecuación que yo tengo aquí, sabemos que en este círculo, ¿verdad? En esta circunferencia, el radio pues es una constante. Entonces, si yo derivo a ambos lados con respecto al tiempo acá, el radio yo lo podría sacar porque el radio es una constante. Entonces, solo me queda la derivada de S con respecto al tiempo
es igual a r, la derivada de teta con respecto al tiempo. Ahora, si se fijan, la derivada de s con respecto al tiempo, o sea, de este segmento con respecto al tiempo, pues prácticamente me va a dar una recta tangente a esta curva, ¿verdad? Y una recta tangente a esa curva prácticamente es la velocidad lineal. Prácticamente es la velocidad lineal. Y la derivada de teta con respecto al tiempo ya lo habíamos deducido anteriormente. Y esto es omega. Y omega pues es la velocidad angular. Entonces de esta manera yo puedo obtener una relación entre mi velocidad lineal y mi velocidad angular. Si se fijan, aquí yo puedo corroborar lo que les dije anteriormente, donde la velocidad lineal en un punto pues va siendo mayor a medida que r aumenta. Entre mayor es el radio, o sea, entre más alejado esté del centro de una partícula, la velocidad lineal pues prácticamente es la misma. Es la misma. Y para sacar una comparación entre la aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido, pues prácticamente yo lo puedo hacer eh, derivando, donde tengo que la aceleración tangencial, pues prácticamente es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Que es prácticamente este vector que yo tengo aquí, que yo tengo acá. Y si yo reemplazo esta velocidad que tengo acá por esta velocidad que tengo acá, entonces voy a llegar a esta derivada, donde r yo lo puedo sacar porque es una constante, y voy a tener que es la derivada de omega con respecto al tiempo, que la derivada de omega con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces la aceleración tangencial va a estar relacionada como r por la aceleración angular. Esta componente de la aceleración de una partícula siempre es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Como les decía, aquí podemos ver que siempre es tangente a la trayectoria. La componente de la aceleración de la partícula que está dirigida hacia el eje, o sea, hacia el centro, la componente centrípeta, le vamos a llamar la componente centrípeta de la aceleración, o sea, es la aceleración radial. Y esto ya lo habíamos deducido anteriormente, y vemos que en el capítulo, en la sección 3.4, lo habíamos deducido, y tengo que la aceleración radial es la rapidez al cuadrado entre el radio, ¿verdad? Entre el radio. Entonces, y yo sé que con la relación que yo había deducido anteriormente, voy a reemplazar esta rapidez aquí por omega r, por omega r. Entonces, aquí se me va a cancelar una r con la r que yo tengo abajo, y al final me va a quedar omega cuadrado por r. Entonces, la aceleración radial va a estar relacionado de esta manera en términos de la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y esto se cumple también, ¿verdad?, en puntos, aunque omega y b no sean constantes. Yo puedo hacer análisis de la aceleración radial, aunque esta velocidad y omega no sean constantes, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a ver que la aceleración radial y la aceleración tangencial yo la puedo relacionar con parámetros angulares. En este caso, la aceleración tangencial, ¿verdad? Yo la puedo relacionar con, bueno, con el radio, que es una constante en este caso, y con mi aceleración angular. Y la aceleración radial
La aceleración radial yo la puedo relacionar con la velocidad angular al cuadrado por r, ¿verdad? Entonces, teniendo esas relaciones son muy importantes porque, dado si yo tengo la aceleración, la velocidad angular de una partícula, yo puedo también conocer cuáles son los parámetros lineales en esa partícula. Yo podría conocer cuál es la velocidad lineal en cualquier punto de un cuerpo rígido en rotación. Podría conocer cuál es la aceleración lineal también. También podrías conocer cuál es la aceleración lineal, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa es la teoría que vamos a ver el día de hoy. Eh, Mañana vamos a continuar con la energía que tiene un cuerpo en rotación. La energía que tiene un cuerpo en rotación. Entonces, vamos a continuar mañana. Y aquí hay una pequeña imagen que nada más lo que me dice que lo correcto es tomar el ángulo en radianes y no en grados, ¿verdad? Entonces, y aquí hay un ejemplo también que para aplicar las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, prácticamente eso es con respecto a la teoría de la sección 9.1, 9.2 y la sección 9.3.